es el día del Señor. Y ahí la madre a veces le gusta faltar, le gusta ser agasajada como si ella fuera Dios. Es Dios el agasajado, es Dios el centro de nuestras vidas. Y en ese día nosotros celebramos también a la madre, como en este día también celebramos a Dios. No hay nada más alto que Dios, amén. Dios es lo más alto que puede nosotros tener. Sin Él no tendríamos ni siquiera Día de la Madre, ni Día del Padre, ni seríamos hijos, ni tendríamos trabajo, ni tendríamos salud. Nada de lo que podríamos nosotros gozar en este tiempo lo podríamos tener sin Dios. Así que vamos a empezar. Hoy voy a enseñar un texto muy interesante que nos habla de la paternidad de nuestro Padre. Y nosotros luego vamos a repetirlo juntos, lo vamos a leer juntos para que podamos una vez más recordarlo. Tal vez hemos crecido con esta parte de nuestras vidas en la Biblia. El día jueves que ha pasado, sabía claramente por una invitación que nos habían dado en la agenda de mi niña que teníamos algo en el colegio para los padres, Día del Padre. Mi niña desde el día lunes, ella ya estaba diciéndome, te tengo una sorpresa, me decía, pero no te puedo decir. ¿Cuál es esa sorpresa? Tengo una sorpresa, pero no te lo puedo decir. Y de vez en cuando yo le digo, pero más o menos, y ella se ponía a cantar la canción que iba a cantar en el colegio. Y se ponía a cantar la pequeña cancioncita. Y yo le decía, esa es, no, más o menos, pero la habrá cantado unas 15 veces practicando. Su profesora le dijo que practicara en su casa. Y yo sabía al pie de la letra toda esa sorpresa. Llegamos ese día al colegio, con Pastor Alex, nuestros niños están en ese mismo colegio. Y nos dirigimos cada uno a nuestro salón para ver a nuestros hijos. Y ahí ella empezó agruparon a los niños, los pusieron en un lado y los niños empezaron a cantar. Pero ahí en medio del cántico la maestra les ponía el micrófono por aquí, les ponía el micrófono por allá. Pero en medio del cántico había un niño que constantemente se paraba frente a la profesora. Y nuevamente se paraba frente a la profesora. Les habían dado un globo y con el globo trataba de llamarle la atención a la profesora y le preguntaba esto. ¿Mi papá va a venir?, le decía. Los padres fueron llegando, pero el papá del niño nunca apareció. Siguieron llegando los padres, hasta último momento llegaron los padres, los niños estaban felices, niño de 3 años de edad, y el niño lo vi que poco a poco ya había acabado casi todo, nos habían dado a todos un pequeño bocadito, un pequeño refresco, y lo vi al niño hacia un lado, hacerse a un lado, y una tristeza profunda. Lo vi que se sentó a un lado y lo vi con unas ganas de llorar. Su profesora ya lo sabía, se acercó a él, le explicó de alguna manera, pero ese padre nunca apareció. No podríamos juzgar a ese padre, no sabemos si en el trabajo donde está no le dan permiso, si el niño tiene papá o no tiene papá de una manera física, no sabemos lo que puede haber sucedido con ese padre, pero lo que sí podemos saber es que ese niño fue marcado. Y de alguna manera u otra esa marca va a quedar en su corazón. Él va a tener un concepto en cuanto a esta situación, en cuanto a eso, porque son buenas esponjas, pero no son buenos interpretadores de la realidad. Ellos absorben todo lo que está a su alcance, pero no saben interpretarlo bien. Lo interpretan muchas veces al revés y hasta pueden pensar que ellos mismos son los culpables de que su papá no esté ahí. Pero pueden haber ocurrido un sinnúmero de situaciones, pero eso es lo que pasó. Ahí estamos y el niño finalmente pues fue abordado por su profesora y fue amado. Pero esta es una de las verdades que probablemente pueden quedar en nuestra cabeza. La manera en cómo nosotros nos relacionamos con Dios es la manera en cómo nosotros nos hemos relacionado con nuestro Padre. Yo soy uno de esos niños en la actuación que yo sabía que mi padre nunca iba a llegar. Sabía que mi padre estaba a kilómetros de distancia en la selva y yo estaba viviendo en la costa. Yo sabía que mi padre nunca iba a aparecer en una actuación. Sabía que el Día de la Madre no iban a ir mis padres. Sabía que el Día del Padre ninguno de ellos iba a aparecer porque estaban trabajando en otro lado y yo viviendo y estudiando en otro lado. Pero cuando me convertí a Cristo, una de las cosas que más me costaba era relacionarme con Dios. No me podía relacionar con Dios como si fuera un papá. Yo veía a Dios de una manera completamente distante. Yo lo veía a Dios como un Dios que no le tenía que fallar, como un Dios que probablemente tenía que hacer las cosas bien, como un Dios que tenía que agradar constantemente, pero yo no lo podía ver como un papá.
Y muchas veces los judíos tampoco lo pudieron ver así hasta que Jesucristo llegó. Cuando nosotros vemos a Jesús presentando a este Dios como un Padre verdaderamente, ellos no podían entenderlo. A Dios se le podía conocer como el temible, a Dios se le podía conocer como el guerrero, a Dios se le podía conocer como el eterno, a Dios se le podía conocer como el santo, a Dios se le conocía también como el proveedor, Jehová Jireh, pero no se le podía conocer como un padre. Y aunque se hablaba de este padre, no necesariamente con la intimidad que se tenía que conocer. Como el Padre dice, se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. En el Salmo 103 nos habla de esta gran verdad. En Malaquías habla de cómo Dios va a amar y perdonar a aquel hijo que le sirve, como un padre que perdona a su hijo que constantemente le está sirviendo. Pero a Dios nunca se le conoció hasta llegado el momento de Jesús tan íntimamente como Jesús lo estaba presentando. Hay dos razones por las que quisieron matar a Jesús. Una de las razones por las que mataron a Jesús es porque constantemente violaba el día de reposo. Él no quería saber de la manera en cómo se había formado el día de reposo. El día sábado se tenía que descansar y los líderes habían terminado deificando ese día de tal manera que no podían concebir en su cabeza que Jesús hiciera un milagro un día de reposo o hiciera un bien o alimentara a personas cuando se tenía que estar descansando. El día de reposo había sido por sobre encima de los seres humanos. Y la segunda razón por la que quisieron matar a Jesús era porque Él decía constantemente: soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y esta es una de las razones constantes por las que quisieron matar a Jesús y finalmente lo mataron. Pero esas son las dos razones por las que buscaban matarlo: porque no guardaba el día de reposo como lo guardaban los líderes religiosos, y la segunda razón porque Él decía constantemente: soy hijo de Dios. Yo he venido de mi Padre, vengo del seno de mi Padre, vengo a hablarles estas cosas, y ellos constantemente tapaban su oído. No podían concebir esta gran realidad. Y esta es una de las verdades que en esta mañana queremos ver: la intimidad con nuestro Padre. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan también le ha enseñado a sus discípulos. Y a propósito de esto, Jesús va a darles un modelo de oración que nos ha acompañado a lo largo de nuestros años, probablemente si provenimos o somos parte de la religión tradicional. Creemos y hemos crecido y hemos estudiado aún en los colegios acerca de esta verdad que nosotros muchas veces lo podemos saber de manera muy intelectual, que Jesús es el Salvador del mundo. La religión tradicional, dentro de lo que nosotros conocemos como el catolicismo, lo constantemente lo cita, lo reza. Y es aquí que quiero que podamos entender más claramente que esta es un modelo de oración que Dios nos ha enseñado a propósito de que se lo pidieron a Jesús: enséñanos a orar. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 9. ¿Y qué tal si lo vamos a leer todo junto? Lo van a proyectar ahí en los multimedias y tal vez podamos leerlo todos juntos. ¿Listo? Versículo 9. Capítulo 6 de Mateo. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ver un momentito, ¿algunos piensan que están pecando por rezar el Padre Nuestro? Esto es una porción de la Biblia. Vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. No creo. A algunos de ustedes les da vergüenza. Algunos de ustedes tienen timidez de orar el Padre Nuestro. No lo creo. Si usted dice que suyo es el reino, la gloria por los siglos de los siglos, háblelo, dígalo, no sea tímido. Vamos a entender más claramente por qué es esto que Jesús nos enseña. Normalmente lo hemos aprendido como un rezo que constantemente se repite. Yo no sé si lo podemos entender de la manera como Jesús nos lo ha enseñado. Yo provengo del catolicismo y cuando yo pecaba, porque yo he hecho mi primera comunión, mi bautismo, mi primera comunión, me he quedado en mi confirmación. Y cuando yo pecaba me iba del cura en la misa. Tenía una abuela que era bien católica, me llevaba a la misa y cuando yo estaba ahí yo decía voy a confesarme con el cura. Y iba del cura, le confesaba mis pecados y el cura me decía, ajá, muy bien, 40 Padres Nuestros y 10 Ave Marías. Yo me iba, me arrodillaba y Padre Nuestro que estás en... A veces hacía trampa. No, 37, 38 me quedaba y ya me salía, pero me quedaba con mi conciencia mala porque no había completado todo el Padre Nuestro. Pero lo rezaba así, de esta manera. Y muchas veces no entendía exactamente por qué lo estaba haciendo. A veces, aún entre los cristianos, si no lo enseñamos, vamos a pensar que es un tabú. Vamos a pensar que esto no está bien, esto no es correcto. Está en la Biblia. Y si está en la Biblia, usted lo puede orar y usted lo puede decir al Señor. La Biblia y no la tradición es lo que nosotros verdaderamente tenemos que descansar. Pero necesitamos entender una gran verdad. Una correcta religión no implica una buena relación. Que yo tenga una correcta religión no implica que yo tenga una buena relación con Dios. ¿Me dejo entender? ¿Por qué le digo esto? Porque podemos ser muchos cristianos y podemos tener una iglesia cristiana, una iglesia evangélica donde podamos leer la Biblia y podamos creer en ese Dios verdadero. Pero no necesariamente estar dentro de una religión y dentro de una iglesia significa que todos tenemos una correcta relación con Dios. Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de que muchas veces no hemos nacido de nuevo. No hemos tenido un encuentro personal con este Dios de la Biblia. Y sí hemos podido tener un encuentro personal con la iglesia. Esa iglesia puede ser muchas veces ánimo para defenderme peleas delante de otras personas. Yo le digo a una tía, quiero hablarte un poco acerca de lo que aprendí en la Biblia. No, me dijo. No, yo soy católica. Está bien, tía, excelente que seas católica. ¿Qué tal si hablamos un poco de esto? La Biblia católica es lo mismo que habla la Biblia evangélica. Le digo, es una sola Biblia. La cuestión es que la católica su lenguaje es mucho más sencillo y la evangélica es un lenguaje un poco más antiguo. Pero es lo mismo, le digo. No, me dice. No vamos a hablar. ¿Pero por qué, tía? No dice que eres católica. A ver, a propósito, le digo. Tía, ¿has ido a misa hoy día? No he ido. ¿Y la semana pasada has ido a misa? No he ido. ¿Hace cuánto no vas a misa? No, yo no voy a misa. Entonces no eres católica, le digo. El católico va a misa. El católico se confiesa. El católico toma la comunión. El católico sigue los sacramentos. Tú ni siquiera eres católica, le digo. A mí no me vengas con que tú eres católica o no eres católica. Ni siquiera eres católica, le digo. De la boca para afuera puedes ser católica. Pero a veces hay evangélicos que tampoco son evangélicos. O cristianos que no son cristianos. Pueden ser de la boca para afuera. Por eso le digo, una correcta religión no implica que yo tenga una buena relación con Dios. Esto Jesús se los tuvo que decir a estos hombres que empezaban a atacarlo constantemente. En Juan capítulo 8, no tiene que buscarlo, yo se lo voy a contar, les dice a ellos, nuestro padre es Abraham, le dicen los líderes religiosos. Ellos descansaban que Abraham era el padre espiritual de ellos y esto era cierto. Pero Jesús le dice, si fueseis hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Abraham le creía a Dios. Abraham le obedecía a Dios. Abraham iba con Dios por donde Dios le guiaba. Y ellos le dicen, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, les dice Jesús a ellos. Pero al contrario, en lugar de amarme, más bien me quieren matar, les dice Jesús.
No, le dicen ellos. Sí, les dice, porque los deseos de vuestro Padre quieren hacer. ¿Sabe de quién son hijos? Le dice finalmente Jesús, porque ustedes no pueden entender mi lenguaje, ustedes no pueden comprender lo que les digo. Entonces Jesús le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Los confronta y les dice, y ellos, aunque iban al templo, y ellos, aunque hacían largas oraciones, y ellos, aunque decían muchas cosas en cuanto a Dios, no estaban con Dios, porque estar en una correcta religión no implica que yo tenga una buena relación con Dios. Es lo que John Piper dice, muchos cristianos se van a ir al infierno. Parece una paradoja, parece una contradicción, porque la salvación no se pierde. No es una contradicción. Es que muchos de los que estamos sentados aquí no le pertenecemos a ese Señor de la iglesia. Y es aquí donde uno tiene que vigilar, sobre todo los papás que tienen hijos más pequeños. A veces nuestros hijos pequeños crecen con una cultura cristiana, saben de la Biblia, cantan canciones a Dios, repiten y se memorizan, tienen buena memoria y hablan de Dios y hasta pueden decir amén. Pero eso no implica que ellos sean hijos de Dios. La Biblia nos enseña que solamente los hijos de Dios son aquellos que llegan a tener un encuentro personal con Jesús. Más aquellos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es una iglesia. Ni siquiera es una bautista, ni siquiera es una pentecostal, ni siquiera es una católica. No es iglesia, ni siquiera es una denominación. Es una relación con Dios. Y esto es donde nosotros debemos constantemente vigilar sus vidas, llevarlos a los pies de Cristo, presentarles constantemente el Evangelio, porque ellos pueden crecer y terminar pensando que el hecho de estar en una iglesia correcta significa que ya tienen una relación correcta con Dios. Por eso es que te vas a dar cuenta que cuando son adolescentes toman sus propios caminos, les cuesta a Dios. Les cuesta conocer al Señor, relacionarse con Dios. La iglesia es pesado para sus vidas. Mucho más este Dios que los está llamando. Pero eso es lo que quiero que podamos entender como una aclaración. A los padres constantemente deben llevar a sus hijos a conocer del Señor, a presentarles el Evangelio, a hacerles ver la realidad que el pecado no solo es en el adulto, sino también cuando el niño empieza a tener conciencia de sus propios pecados, de sus propias desobediencias o sus rebeldías. Ellos tienen que aprender a entender esta verdad y llevarlos a los pies de Jesús. Quiero, por tanto, volver a este momento. Dice en el capítulo 6, dice, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, aquí viene con las palabras que se repiten, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí es donde nosotros vamos a recibir este mensaje que se nos enseña, donde Jesús les muestra el modelo, la forma en cómo deberíamos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y continúa hasta el versículo 13 esta gran realidad. Pero mire, quiero que note una verdad. Cuando usted ve las primeras 3 peticiones que Jesús hace, no están enfocadas en mi necesidad, están enfocadas en Dios. Cuando Jesús avanza en las peticiones, luego 3 de estas peticiones sí tienen que ver con mi necesidad. Pero las primeras 3 tienen primero que ver con Dios. Quiero que desglosemos estas 6 peticiones dentro de una gran oración. La primera petición que hace en el versículo 9 les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí viene la primera petición, santificado sea tu nombre. La palabra santificar es que el nombre de Dios sea honrado,
Antes de que nosotros podamos recibir gracia y misericordia, debemos constantemente procurar alabar su nombre. Todos los llamados de mi nombre, dice Isaías 43:7, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto era algo que constantemente Jesús sabía. Había un momento en que Jesús estaba hablando acerca de lo que esperaba en la cruz, de lo que ya se le venía. Y él en ese momento le dice, ahora está turbada mi alma, dice. La palabra turbada ahí en ese idioma está horrorizado. Jesús podía ver el futuro, podía saber lo que le venía. Y él dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. No, dice, para esto he venido. Padre, más bien glorifica tu nombre. Y una voz del cielo dice, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Esta era parte de la agenda de lo que nuestro Señor mostraba. Es más, cuando Él termina su trabajo, le dice, Padre, he glorificado tu nombre. Ya está. He glorificado tu nombre, ahora tú glorifícame con la gloria que tuve al lado tuyo. Esto era parte de lo que movía constantemente a Dios. Y es aquí donde necesitamos entender que cuando hablamos de santificar su nombre es tratar de tenerlo con reverencia. Muchas veces a Dios se le trata de una manera que no es reverente, que no encaja la manera como los profetas hablaban de Dios, no encaja como los apóstoles hablaban de Dios y no encaja con lo que Jesús hablaba de su Padre. Puede decirle padre, puede decirle papá, puede decirle papito si quiere, pero nunca le puede decir el viejo de arriba, nunca le puede decir el de arriba, nunca le puede decir de esas maneras. Y muchas veces no entendemos esa reverencia que Dios pide. No entendemos esa reverencia que Dios nos pide para cuando nosotros nos referimos a Él. Nos referimos a Él. Y esta es la gran verdad en la que Dios nos enseña primero. Cuando vamos a orar, glorifica el nombre de Dios, alábalo, recuerda lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él ha hecho. Alaba su nombre antes de entrar y decirle, papá, ¿sabes qué? Estoy necesitando un trabajo. Primero puede decirle, Dios, aquí estamos, tú has hecho el universo, tu nombre es grande, tú eres poderoso, tú das vida a los ciegos, lo que tú quieras hablar de Él, engrandece su nombre. Lo segundo, en el versículo 9 dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esta es la segunda petición que se hace en cuanto a Dios. Decir venga tu reino es estar en consonancia con el mensaje de Juan el Bautista o de Jesús que decía, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos. El reino de los cielos nos ha visitado. En este momento nosotros le rogamos a Dios que el reino se extienda, así como se ha extendido en mi corazón. Dios, por favor, que se extienda hacia otras personas. A veces es difícil dejar de mirar hacia la realidad cuando solamente estamos mirando en nuestras necesidades. Es difícil mirar los árboles cuando solamente estamos mirando el campo donde yo estoy parado. Y lo que primero Dios nos enseña es pensar hacia Dios. Piensa primero en mí, enfócate primero en mí. Primero pide por mi nombre, exalta mi nombre, luego pide por mi reino. Esto es lo que Jesús nos enseña. Pide por su reino. Dios, por favor, que te conozcan. Así como en mi corazón tú reinas, así como en mi corazón tú estás cada día formándome, forma a otros, gana a otros. Por tu tío, por tu madre, cuando pides salvación, cuando pides para que el Señor se extienda en otros lugares, así como se hace tu voluntad en los cielos, así como tu reino está completo en los cielos, que en este mundo tú puedas reinar. ¿Pero qué significa? ¿Que Dios no reina sobre el mundo? La verdad de todo esto es que el que reina en este mundo es el diablo, es el diablo. Dios reina. ¿Cuál es parte de su reino? Esto es su reino. Este es su reino. Cruza la puerta para allá y donde se esté haciendo otras cosas que van en contra de lo que Dios dice es el reino de las tinieblas. Hay el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y aunque nos cueste creer y se nos ha hecho pensar al diablo como una persona con pijama, roja, ridícula y su tridente, es mucho más astuto y mucho más sabio de lo que nosotros podemos concebir. Tiene su reino. Le ofreció a Jesús las riquezas, la gloria de su reino, si en algún momento se arrodillaba delante de él. Pero este es lo segundo que debemos pedir. Lo tercero que debemos pedir al Señor es hágase tu voluntad. Ahí mismo en el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. Nota esto. Aquí hasta este momento hay 3 segmentos que ya estamos hablando en la oración. 1 tiene que ver con el nombre de Dios. 2 tiene que ver con su reino. Y 3 tiene que ver con su voluntad. Hermano mío, parte de la oración en cuanto a la voluntad de Dios era que pues el compromiso para obedecer claramente lo que uno recibe de parte de Dios. Yo no puedo decir, Dios, me gusta que tú seas mi Dios y yo no hago su voluntad. Jesús dice, si me amas o si me amas, guarda mis mandamientos. La mejor manera de saber si yo amo a Dios y si yo hago su voluntad es cuidar los mandamientos del Señor, hacer los mandamientos que Dios me dice. ¿Sabe? Constantemente, muchas veces esto hace zozobrar a las personas. ¿Cuál será la voluntad de Dios? En un momento, a Jesús lo acaban de entregar en el huerto de Getsemaní. Ahí viene esta guarnición de hombres, viene Judas, besa al maestro y luego la gente lo agarra. En ese momento, Pedro saca una espada y le corta la oreja al criado de Malco. Jesús agarra a Pedro y le dice, Pedro, guarda tu espada, guarda tu espada. ¿Acaso, le dice, y aquí note esto, acaso yo no le puedo orar a mi Padre en este momento y Él me daría 12 legiones de ángeles? ¿Acaso yo no le puedo pedir a mi Padre en este momento que me envíe 12 legiones de ángeles y Él lo haría, le dice? Pero entonces, ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito? Jesús, más allá de su vida, más allá de su comodidad, más allá de su confort, estaba pensando exactamente cuál es la voluntad de Dios. Y esa era la voluntad que Él se ha entregado. Ahora escuche una cosa, vamos a tirar un poco de números. Una legión de los ejércitos romanos constaba de 6,000 personas, una legión. Si estamos hablando 12 legiones, multiplique 6,000 por 12, ¿cuánto es? 72,000 ángeles en ese momento vendrían en ayuda de Jesús. Cuando tú revisas las escrituras te vas a dar cuenta que un solo ángel, uno solo, mató 120,000 personas en una noche. Un solo ángel. ¿Qué será 72,000 para un grupo de cuánto? 13 o 20 que han venido a detener al maestro. Los pulverizaban. Jesús tenía el poder de pedir en ese momento a su Padre, por favor, Padre, envía un par de ángeles o envía 12 legiones. Y el Padre arrasaría con todo eso. Pero le dice, pero ¿cómo se va a cumplir lo que está escrito de mí? ¿Cómo se va a cumplir? Más que hacer su voluntad, Él estaba constantemente buscando hacer la voluntad de su Padre. A veces, hermanos míos, terminamos identificando cuando nuestro corazón, cuando nuestros intereses, cuando nuestra óptica ya está enfocada en una cosa, nosotros decimos, aquí está la voluntad de Dios. ¿Seguro? ¿Seguro esa es la voluntad de Dios? Muchas veces nosotros enfocamos en algo, está ahí, va en contra de lo que Dios dice, va en contra de lo que Dios me muestra. No estoy muy dispuesto a obedecer lo que Dios me dice, pero lo termino relacionando y digo, esta es la voluntad de Dios. Y luego cuando me doy cuenta más adelante, definitivamente digo, no era la voluntad de Dios. A mí me sucedió algo así bien importante. Yo recuerdo que estaba ya solo, orando por una chica, recuerdo, pidiendo a Dios en ese momento porque estaba agonizando en soledad. Dios, por favor, te estoy orando, por favor, envíame una chica para que pueda ser mi esposa o lo que sea. Y en ese mismo momento, tocan mi puerta. Yo recuerdo que tocan mi puerta, salgo a abrir y veo a una chica. ¡Wow! Digo, Dios, gloria a Dios. Pero miro bien a la chica y la chica con la que yo estaba ahí mirándola era la amiga de todo el barrio. Todos los chicos del barrio habían pasado por ella. 1, no era ni cristiana y 2, era una amiga del barrio. O sea, entiéndeme la palabra. Y yo abro la puerta y gracias, Señor, digo, qué fácil es. Pero luego pienso, ¿Dios me puede mandar una incrédula?
Dios me puede mandarme una mujer con la que me encame rápidamente, porque podía encamarme rápidamente con esa mujer. Yo digo, esto no es de Dios. Así como Dios también estás escuchando, Dios escucha tus oraciones, hay alguien que te escucha también al costado por ahí. Tenga cuidado. Lo que es de Dios es de Dios. Y tú tienes que saber, no puedes elegir rápidamente, no puedes decidir rápidamente cuando puedes decir, así es, ese es el trabajo que me gusta. No importa si yo no tengo que asistir a la iglesia, gracias a Dios es tu voluntad. No, Dios no va en contra nunca de su palabra, nunca va a ser así. Yo no, pero bueno, lo necesito y bueno, lo relaciono. Bueno, es lo primero que cayó. Era de Dios entonces. Y luego te vas a dar cuenta que no era de Dios. Ahora, está el otro lado. Dios, ¿me pongo mi camisa blanca o me pongo mi camisa roja? ¿Me pongo mis zapatillas azules? Pues eso tampoco no es así, ¿no? Si te vas a poner tu camisa roja y tu pantalón blanco, vas a parecer la bandera del Perú. Tú tienes que elegir, tener gusto, saber exactamente cómo te vas a vestir. Hay un extremo en el que decimos, ¿será Dios que esto? Dios te ha dado una mente, Dios te ha dado un corazón, Dios te ha dado un sentido común, Dios te ha dado inteligencia. Pero hay otra parte donde nosotros tenemos que buscar la bendición del Señor, la aprobación de Dios, si es que nos vamos a meter en cosas que a la larga van de alguna u otra manera determinar la historia de nuestra vida. Aquí Jesús estaba constantemente orando y pidiendo en base a lo que mejor le parecía. Aquí está en el huerto Getsemaní orando, está sudando gotas de sangre porque sabe lo que le va a venir. Y este Jesús humano, este hombre que en este momento está sufriendo por lo que le va a venir, los azotes, los puñetes, los látigos, le dice a su padre, Padre, si fuese por ti, por favor pasa de mí esta copa. Él veía esa copa de la ira que iba a caer sobre su cabeza. Y luego dice, pero no se haga según lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y finalmente el Padre no le contestó esa oración. Finalmente el Padre lo llevó a la cruz. Si no, usted no estaría sentado acá. Usted y yo no conoceríamos al Maestro. Si el Padre se hubiera dejado llevar, o Jesús se hubiera dejado llevar por lo que mejor le gusta, por lo que mejor le apetece, o lo que mejor lo libraba de cualquier tipo de sufrimiento, cualquier prueba, usted y yo no estaríamos acá. No tendría Dios millones y millones de nuevos adoradores que estarían buscándole. La idea es que nosotros debemos no solo orar por la gloria del Señor, su honra, sino debemos orar por su reino, pero debemos orar a su vez que Dios pueda hacer su voluntad en nuestras vidas. Amén. Después de pedir así a Dios, hay algo que nosotros sí podemos pasar rápidamente a orarle a Dios. Dios, no solo tu nombre, Dios, no solo tu reino, Dios, no solo tu voluntad. Dios, ahora necesito de ti algunas cosas. Y aquí es donde Jesús nos enseña a orar ahora los otros tres segmentos. Dice, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Note esa gran verdad. Mire cómo Dios nos dice, ahora enseña o ahora ora por tu necesidad. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Esta es una de las grandes verdades que nosotros también necesitamos resaltar. Toda buena dádiva, dice, y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra o no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que mejor tenemos, todo lo que Dios pueda darnos, viene de la mano de Dios. Y yo puedo confiadamente ir y decirle, Señor, estoy necesitando un trabajo. Dios, estoy necesitando una salida. Dios, estoy necesitando salud. Dios, estoy necesitando una oportunidad. Dios, por favor, para mis hijos, guárdalos, cuídalos. Dios, por favor, tráeme de lo necesario. Necesito alimento, necesito comer, necesito pagar mis deudas. ¿Puedes ir a Él? Claro. Yo recuerdo cuando mi hijo agarra y me dice, papá, necesito para mi color y mi tajador. Pero ayer te compraba un tajador y un color rojo. Papá, se me ha perdido. ¿Yo qué le puedo decir? Ándate así, escribe con el dedo. No le voy a decir eso. ¿Cómo le va a decir un padre o una madre?
No, ya está bien, pero cuídalo pues, compadre. Le vas a decir cualquier otra cosa, pero así cuídalo y le vas a tener que comprar. No lo vas a agarrar a chicotazo por un lápiz o por un tajador. Pero luego va a venir: papá, quiero leche, papá, quiero pan. Me gozo de que mi hijo quiera pan, quiera leche. Es más, compro mandarina y con su madre a veces estamos mirando si nos comemos una o dos mandarinas porque se la arrasan. Y estamos pensando que lo mejor sea para ellos. Ese es un padre. Jesús dice: ¿qué padre hay? Dice que si su hijo le pide pan, su papá le va a dar una piedra. Toma, hijo, máscate una piedra. ¿Hay algún padre aquí así? No hay. ¿Sí? ¿Hay? No hay. No hay. O dice Jesús: ¿qué padre hay? Dice, ¿qué padre hay que si su hijo le pide un pescado, su padre le va a dar: toma, hijo, cómete una serpiente? ¿Hay algún padre aquí así? Si hay un padre así, tenemos que meterlo al Lurigancho o al Arco Herrera. Está loco, ¿entiende? Ninguno de nosotros podría hacer esa obra de salvada con nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre? Nuestro Padre, que está limpio de pecado, en el cual Él no cambia. Él no está hoy día alegre y mañana está amargo. Él no está hoy día enojado porque te has portado así o porque ya no le estás siguiendo. Nada, el Dios no cambia. Dios no cambia. Dios nos ama con amor inalterable, dice su palabra. Y su compasión es más alta de la que nosotros podamos entender. Pero necesitamos que enfocarnos primero en Él antes de enfocarnos en nosotros. ¿Sabe? Hay una de las cosas que muchas veces nosotros queremos. Jesús dice: Padre, danos el pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y a veces nosotros queremos tener ya asegurado hasta para los próximos 10 años. Así, trabajamos, nos rompemos el lomo, la cuestión es que estemos asegurados. ¿Sabe lo que hay en el fondo de ese corazón? Es una persona que, aunque no lo he identificado todavía, no busca depender de Dios. No busca depender de Dios. Quiere tener asegurado ya toda su vida de tal manera que no pase ningún apuro. Pero esto, usted lo va a ver aquí cuando fueron llevados de Israel, de Egipto a Israel. Dice Dios, los empezó a alimentar. Los alimentó y los volvió a alimentar. Y una de las cosas que cuando les daba el maná del cielo les dijo Dios: muy bien, en la mañana cuando caiga el maná, llenen sus baldes con maná y llénenlo solo para hoy día, para su desayuno, para su almuerzo, para que hagan sus panes. Y la población, cuando salía de sus carpas, ahí estaba el maná y ellos recogían. Pero había algunos que se querían asegurar, como decimos los peruanos, que querían asegurarse y agarraban y llenaban más vasijas con ese maná. ¿Sabe ustedes cómo estaba ese maná al día siguiente? ¿Alguno sabe esa historia? ¿Cómo? Tenían gusanos. Dios les había dicho: día a día conmigo. Pero ellos decían: sí, día a día contigo, pero me aseguro primero. Ese no es Dios ya. Día a día contigo, pero estoy asegurado por si acaso tú falles. Dios no falla. Dios de alguna u otra manera llega a tiempo. Y trae la provisión necesaria a nuestras vidas. Amén. Algo más. En el versículo 11 o 12 dice: la otra petición que debemos pedirle a Dios es: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nota esto. Esta es una de las grandes verdades que necesitamos constantemente recordar. Si yo voy a orar con Dios, si yo voy a tener acceso a Dios y yo voy a tener una relación constante con Dios, yo debo estar dispuesto a pedir perdón por mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados, dice la Biblia, y para limpiarnos de toda maldad. Yo puedo ir confiadamente al trono de la gracia y saber que voy a encontrar misericordia, saber que Dios me va a perdonar. Pero cuando Dios no me va a perdonar, cuando yo no perdone a mi contemporáneo, yo no perdone a mi hermano. Dice en el versículo 14 y versículo 15, ahí en Mateo dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es triste, pero a veces, hermano mío, yo puedo estar peleado con mi esposa y no haber arreglado. Una de las cosas de haberme peleado con ella como padre, como esposo, como líder en el hogar y no haber arreglado con ella es darle lugar al diablo. Pero lo segundo es que mi oración no pase del techo. Dice la Biblia en 1 Pedro que mi oración va a tener estorbo. Si yo estoy en rencor, con mi esposa o mi esposa está peleada conmigo y no perdono, guardo el rencor, oye, me desconecto de Dios. Es como desenchufar el aparato de televisión. Ya no puedo ver nada. Y esto es lo que pasa y muchos se dan el lujo de pedirle a Dios y orarle a Dios, pero estar bien peleados y envidiando a otras personas y amargos con otras personas y decirle a Dios, Dios perdona mi pecado. Y pueden salir de ese lugar pensando que Dios les ha perdonado, pero hace mucho rato están desconectados. Viven con rencor, viven con amargura. ¿Qué pecado te va a perdonar Dios si hace 10 años no puedes perdonar a otra persona? Lo que estás viviendo probablemente sea una religión y no una relación. Cuando mi corazón es orgulloso, cuando mi corazón es falta de perdón, hermano mío, lo que pasa es que puedo estar sentado cantando y escuchando, pero estar distante de Dios, porque si no perdono mi pecado, los pecados de mi hermano, Dios tampoco perdona mis pecados. Y si Dios no perdona mis pecados, ¿qué pasa con mis pecados? Están ahí, me separan de un Dios santo, están ahí. Viven ahí, siguen acumulándose día a día y lo que vivo, lo vivo de manera automática. Y es por eso que luego puedo preguntarme, carambas, ¿por qué me está faltando poder espiritual? ¿Sabe? La tercera y última petición en cuanto a nosotros es por protección. Dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una petición para Dios, decirle a Dios, protégeme de todo mal. Esto es como decirle, Dios, no me metas a una prueba dura, no me metas a algo que yo no pueda aguantar, no me metas a una situación donde yo no pueda salir. Dios, por favor, líbrame del maligno. Esta es una afirmación de decirle a Dios, Dios, soy débil, Dios, a veces me falta fe. Dios, a veces tengo un corazón lujurioso. Dios, a veces mi boca se va más allá. Dios, a veces mis ojos. Dios, no me permitas. Dios, no me permitas estar expuesto a una situación donde yo te pueda fallar. Al contrario, Dios, líbrame de todo mal. Estas son 3 cosas que podemos pedir. Si usted solo está pidiendo por salud, dinero y amor, se está equivocando en sus peticiones. Nuestras peticiones pueden ser, Dios, provéeme. Dios, ¿qué más? Cuídame, Dios. Líbrame de todo mal. Dios, por favor, permite que cada día mi vida sea un lugar donde mi corazón esté limpio de pecado. Porque cuando mi corazón no está limpio de pecado, lo que viene a continuación son cosas que finalmente me van a destruir. Deja que esta oración del Padre Nuestro sea lo que realmente es. Una cercanía con Dios. Esta forma de orar no es algo que tenemos que repetir de variadas maneras, sino es algo para comprender que yo tengo una intimidad con el Señor. Dios Padre busca relacionarse con sus hijos. Es por eso que ha enviado a Jesús a este mundo. Yo entiendo que Jesús es la única manera de relacionarme con mi Padre Celestial y procedo a entender que soy pecador, que necesito del perdón de los pecados y que Dios, para que me perdone, yo necesito aceptar a Jesús en mi corazón. Esto es algo que cada uno de nosotros debemos entender. Vamos a terminar esta oración, esta enseñanza a través de una oración juntos. Pongámonos de pie un momento.